Ahí está. Bueno, como les decía hace un ratito, lo que vamos a ver es eh, este patrón que se llama estrategia, strategy, que ya lo vienen usando en un montón de ejercicios. Así que simplemente, bueno, vamos a ver en qué contexto se usan, eh, bajo qué condiciones, cuáles son las ventajas, desventajas, y bueno, básicamente un diagramita de clases general como vimos para el composite de qué clases intervienen en el patrón. ¿Cuándo se usa el patrón strategy, el patrón estrategia? Cuando necesitamos encapsular diferentes algoritmos, ¿sí? Que hacen que el comportamiento general de otro objeto, ¿sí? De un objeto al que vamos a llamar contexto, cambie cuando necesita... a ver, vamos de nuevo. Tenemos un objeto que vamos a llamar contexto, cuyo comportamiento va a cambiar en base a diferentes algoritmos que son las clases o los objetos que van a representar la estrategia. ¿Sí? Entonces, la clase principal, la clase contexto, tiene un algoritmo determinado para ejecutar cierta funcionalidad. ¿Sí? El algoritmo funciona, perdón, la clase contexto funciona con esa característica, ¿sí? De esa forma bien todo el tiempo que yo necesite, pero si en algún momento quiero cambiar la forma en que ejecute ese algoritmo, le cambio el objeto, ¿sí? Que tiene implementado el algoritmo y automáticamente la clase contexto va a empezar a funcionar de otra forma, ¿sí? O va a tener un comportamiento distinto, al menos en parte de su funcionalidad. Entonces, la idea del patrón de estrategia es todos esos algoritmos que yo puedo cambiar en tiempo de ejecución eh, y que hacen que varíe el comportamiento general de otro objeto, los encapsulo en clases, en objetos diferentes y todos que siguen la misma interfaz. Y esto permite que yo pueda elegir en tiempo de ejecución el algoritmo que quiero aplicar en un momento determinado. ¿Sí? Las ventajas son que el algoritmo se puede cambiar dinámicamente. Esa es la principal ventaja del uso de este patrón, cambiar el comportamiento de forma dinámica y no mediante herencia. Eh, me van a evitar que yo tenga que preguntar por el tipo de algoritmo que quiero aplicar en un momento determinado u otro, ¿sí? O sea, evita las sentencias condicionales. No voy a tener, si pasa tal condición, tengo tal algoritmo, si no, tengo tal otro, si no, tal otro. ¿Sí? Lo que hace es, el algoritmo se cambia en algún momento, la clase sigue funcionando y si lo quiero volver a cambiar, se cambia de nuevo. Y otra de las ventajas importantes es que puedo agregar algoritmos nuevos sin modificar el código del cliente, ¿sí? De la clase esta contexto, la clase principal. Y si yo quiero crear un algoritmo nuevo, simplemente hago una clase nueva, ¿sí? Que implemente ese algoritmo. Y como todos siguen la misma interfaz, ese algoritmo puede pasar a formar parte del objeto principal. Bueno, de las tres categorías de patrones de diseño que estuvimos viendo, el composite, si se acuerdan, era un patrón de estructura, este es un patrón de comportamiento. Bueno, estar medio repetida la filmina que permite definir cada algoritmo en una clase diferente y cambiarlos en tiempo de ejecución de forma indistinta. Y entonces, de esta forma, el objeto principal cambia su comportamiento, parte de su comportamiento, en base al cambio de una partecita que va a ser este atributo que tiene como estrategia. ¿Sí? ¿Le suena familiar, no? Bueno, sin ir más lejos, en el parcialito 4, eh, el comparador, ¿sí? La forma de armar el ranking funcionaba como una estrategia, ¿sí? Porque yo armaba el ranking con un criterio y en un momento determinado cambiaba ese criterio y el método ranking yo no lo tocaba y seguía funcionando, eh, pero con otra implementación de ese algoritmo, ¿sí? Que en este caso era muy sencillo porque era simplemente una comparación lo que representaba el algoritmo. ¿Sí? Cuando hablo de algoritmo no hablo de un algoritmo complejo, porque en realidad lo que estoy cambiando es el comportamiento. Y un ejemplo que lo vimos también, o creo que lo vieron con Luis, eh, es un ejemplo clásico, que una empresa contrata empleados con un sueldo fijo, por otro lado hay empleados que cobran solo por comisión de ventas, ¿sí? No tienen un sueldo fijo, sino que solo por comisión de ventas. Finalmente hay empleados que cobran solo por horas extras trabajadas. Entonces, ¿cómo modelamos esto?
con los elementos básicos que teníamos de programación orientada a objetos, bueno, básicamente tengo 3 tipos de empleados diferentes. Uno cobra sueldo fijo, otro cobra comisión y el otro cobra horas extras. La forma de calcular cuánto le tengo que pagar al empleado a fin de mes va a ser diferente, entonces yo codifico en las diferentes clases, esta me va a quedar una clase abstracta y acá defino en cada subclase la forma de calcular el sueldo en un momento determinado, ¿sí? Porque se calcula de forma diferente. Ahora, ¿qué pasa si un empleado que en un momento cobraba un sueldo fijo, ahora quiero que pase a trabajar de otra forma y que empiece a trabajar por comisión y no trabaje más con un sueldo fijo? ¿Sí? No puedo hacer ese cambio en tiempo de ejecución porque al tener subclases, acuérdense que la subclase es una relación dura entre dos clases, ¿sí? Y yo no puedo convertir un objeto de este tipo a un objeto de este tipo. En realidad tengo que destruirlo, crear uno nuevo, copiarle todos los datos para que ahora utilice el método de calcular sueldo que está definido en la otra clase. Eh, y otra desventaja que tiene la herencia en este caso es que yo no puedo hacer combinaciones. Es decir, no puedo decir que un empleado cobra sueldo fijo y además horas extras, o sueldo fijo y comisión, o sueldo fijo, comisión y horas extras, ¿sí? Con esta solución, si yo quiero tener, quiero resolver ese problema, ¿sí? Lo que tengo que hacer es una subclase por cada posible combinación, ¿sí? Tengo sueldo fijo, comisión, horas extra, y después sueldo fijo más comisión, fijo más horas extra. Entonces, fíjense que acá lo que se tienen que preguntar cuando empiezan a hacer este tipo de jerarquías es, eh, ¿qué es lo que me está obligando a hacer una subclase? ¿Tengo empleados diferentes o tengo diferentes formas de cálculo del sueldo de un empleado? ¿Sí? Y ahí es donde viene, eh, donde les tiene que surgir la idea de aplicar este patrón, ¿sí? De aplicar el patrón de estrategia. Yo no tengo diferentes tipos de empleados, sino que tengo diferentes formas o algoritmos para calcular el sueldo. ¿Sí? Entonces, el empleado es uno solo, con toda la información perteneciente al empleado, el nombre, apellido, número de legajo, todo lo que sea que tenga que guardar del empleado, y el algoritmo que calcula el sueldo, ¿sí? Va a estar en el empleado. Yo en el empleado voy a tener un cuánto le pago, un método que me diga cuánto le tengo que pagar. Pero ese método lo único que va a hacer es a un calculador de sueldo que tiene guardado como atributo, el empleado le va a decir cuánto le pago a este empleado, cuánto pago a DIS, ¿sí? Y el cálculo del sueldo va a usar la información, cada una de las subclases va a usar la información correspondiente del empleado que necesite para calcular el sueldo y le va a devolver el total al empleado que finalmente lo retorna al que le pidió el método, ¿sí? Al que envió el mensaje. Entonces ven que es el principio básico de delegación o de comportamiento estático versus comportamiento dinámico que ya veníamos viendo. Pero cuando estamos encapsulando ese comportamiento en diferentes clases, recibe el nombre de patrón estrategia, ¿sí? Entonces el empleado conoce la forma en que se calcula su sueldo, pero no se encarga de calcular el sueldo, sino que el que se va a encargar es la estrategia o el calculador. Ahora, teniendo esta solución, ¿cómo hago para que el empleado cobre dos formas diferentes? No sé, por ejemplo, monto fijo más comisión, sin que el empleado, sin modificar al empleado. Lo único que tengo que hacer es crear una clase nueva que sea la suma de otros dos, ¿sí? Esto es similar al criterio AMP que veíamos para los filtros. Creo una suma nueva, perdón, una clase nueva que haga la suma de dos calculadores, ¿sí? Y también va a ser un calculador de sueldo, hereda de calculador de sueldo. O sea que al empleado le puedo asignar un calculador suma sin que éste se entere que es una clase que agregué después. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Ya es conocido por usted. ¿Cuál es el formato del patrón? Bueno, tenemos entonces el objeto contexto, que es el objeto principal el objeto que va a necesitar validar su comportamiento, que tiene un objeto de tipo estrategia como un atributo, ¿sí? Para que sea la strategy, normalmente la estrategia es un atributo, no viene como parámetro. O sea que cuando ustedes tienen, por ejemplo, los filtros de búsqueda, que vienen como parámetro, eso no es una estrategia, porque no determina el contexto de la clase principal, no es ella la que determina qué estrategia está usando, sino que se la pasan de afuera, ¿sí? O sea, filtros no son estrategias. Pero en el caso del ejercicio del práctico especial que vimos recién,
los comparadores que guardaba, el criterio de comparación que guardaba la clase elemento la clase empresa, o ¿cómo era? La cámara empresaria, es una estrategia, ¿sí? Porque la forma de armar el ranking dependía de ese objeto, ¿sí? Y ese objeto lo podía cambiar en tiempo de ejecución y generar un ranking de forma distinta. Después tenemos una interfaz o clase abstracta, ¿no? Depende de si necesiten guardar atributos o no, que va a representar la estrategia en sí, y todas las estrategias deben respetar la misma asignatura que yo defino en esta interfaz, ¿sí? Para que este objeto no necesite modificarse si yo agrego objetos concretos nuevos. Y después tenemos diferentes algoritmos que van a implementar esta interfaz o extender esta clase abstracta, sea cual sea el caso, y van a proporcionar código, ¿sí? Implementaciones concretas para el algoritmo que necesitan definir. ¿Sí? No es mucho más que eso el patrón. Y les voy a dejar para mirar un poquito un ejercicio, a ver si está muy directo, ¿no? No hay otra cosa mezclada. A ver qué sería el contexto, qué serían las estrategias, qué definirían, qué método definirían en la interfaz. Piénsenlo unos minutitos. Bueno, ¿se dan cuenta cuáles son las partes del patrón acá? Tendrías tres patrones y después el AND, ¿no? Tres estrategias. ¿Sí? Tres estrategias, porque Patrones tenés por tipo, que es ensalada y postre, es lo mismo, o sea, sigue siendo un tipo. Claro, esta es una estrategia que se va a fijar en el tipo de la comida. Después la otra que es por el tiempo de cocción y el otro el de preparación. El modo de preparación, el tiempo de cocción, tenemos tres estrategias Y después abajo tenés el AND. y este es un AND, ¿sí? Un AND como el que venían usando para los filtros. Esto es muy parecido a los filtros, ¿sí? Nada más que, ¿quién va a tener la estrategia? ¿Cuál es el objeto contexto que es el que va a tener la estrategia? El área de cocina o la cocina, no. La estación de trabajo, ¿sí? Eso, la estación de trabajo. Porque decía, la cocina tiene diferentes estaciones de trabajo, ¿no? El pedido o la Eso, comida, el sí. plato, llega a la cocina y esa comida se la va a dar a una estación de trabajo que la acepte. Sí, incluso le podría poner acepta o como sea algún nombre parecido a la estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la cocina? Recorre todas sus estaciones de trabajo y a cada una le va a decir, che, ¿vos aceptás esta comida para hacerla? ¿Sí? La estación de trabajo va a tener una estrategia, entonces le va a preguntar a la estrategia, ¿esta comida la puedo realizar en esta estación? ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer?
La estrategia se va a fijar si la comida es de tipo ensalada, ¿sí? Similar a los filtros, van a tener una clase estrategia por tipo, que se va a fijar si es ensalada, devuelve que sí la puede agarrar, si no es ensalada, va a devolver que no la puede agarrar. ¿Sí? Es bastante similar a los filtros, pero con un filtro, diga, por llamarlo así, en una estación de trabajo, como atributo, ¿sí? No como parámetro. No es que yo voy a buscar todas las comidas que cumplan con una condición. Pero bueno, la forma de resolverlo es muy similar. ¿Hace falta que lo codifique o se entiende? Lo quieren tratar de hacer ustedes, después cualquier cosa me pregunto. ¿Sí? ¿O quieren que lo codifique? Silencio. No sé, yo lo veo bastante parecido a lo que hicimos hoy ya. Sí, yo creo que sí, pero bueno, les pregunto por si no se entiende. Eh, bueno, traten de hacerlo y si no sale, después me preguntan el lunes. Bien, y vamos a ver otro que está también ya un- en algún ejercicio, creo. Sí, con los comparadores anidados. Eh, no es el que tengo acá como el que sigue. Bueno, acá tengo el iterador, pero este lo vamos a pasar, no los quiero marear. No los quiero marear con eso antes del parcial. Vamos a ver este que también es bastante sencillo y está en algún ejercicio del práctico 9 que le subí recién, que se llama cadena de responsabilidad. ¿Sí? El patrón de cadena de responsabilidad también es un patrón de comportamiento, ¿sí? Cuya idea es desacoplar el objeto que recibe un mensaje con el objeto que ejecuta ese mensaje, ¿sí? Con dónde está el código que realmente va a atender a esa solicitud, ¿sí? Entonces, en este patrón se puede ver de dos formas, ¿sí? Pero en las dos formas tengo un objeto que recibe una solicitud y un mensaje, ¿sí? Algo que tengo que ejecutar, pero esa ejecución no la va a resolver él, no la va a resolver este objeto que recibe el mensaje, sino que se la va a pasar a otro objeto que va a ser el que realmente lo ejecute, ¿sí? Y yo no puedo saber a priori qué objeto lo ejecutó. Eh, la primera variante de este patrón es que me permite elegir una estrategia de procesamiento, ¿sí? Entonces, el objeto que recibe el mensaje se lo va a pasar a un procesador para ver si lo puede, a un procesador, por ponerle un nombre, no es un procesador de computadoras, ¿no? Es, en inglés sería handle, ¿sí? El que maneja el mensaje. Eh, ese procesador o manejador se va a fijar si puede resolver la solicitud o no en base a alguna condición, ¿sí? Si lo puede resolver, listo, termina la ejecución y corta ahí. Y si no lo puede ejecutar, si no lo puede resolver, se lo va a pasar a otro procesador que él mismo se encarga de tener referencia para ver si lo puede tratar o no al mensaje el siguiente procesador. Y así lo mismo, si este procesador lo puede tratar, listo, lo resuelve y lo ejecuta, y si no lo puede ejecutar, se lo pasa a un siguiente procesador. Así hasta que no haya más procesadores, ¿sí? Y si se pudo resolver, bueno, el mensaje fue exitoso, y si no se pudo resolver, regresa el mensaje al sistema sin ejecutarse. ¿Se entiende? Esa es la primera. Tengo una cadena de elementos que pueden resolver o ejecutar el mensaje que llega al sistema. eh, y si un procesador no puede, se lo pasa al siguiente. Si ese no puede, se lo va pasando al siguiente, así hasta que alguien pueda o no haya más. ¿Sí? ¿Esto lo vieron en qué ejemplo, en qué situación ustedes? ¿Se acuerdan de algún ejemplo que hayamos hecho que funcionaba más o menos así? Pensar un poquito.
No me acuerdo que no vuelva, pero el de la empresa que iba a este, que iba al otro y terminaba en el... ¿Eso contaría o no? ¿Cuál? El de la... El que era comercios o empresas y terminaba en el coso, en el trabajador. Y el trabajador terminaba respondiendo, no me acuerdo. No, no, ahí teníamos un composite. Ah, eso era un comercio. Ah, bien, bien. Ese era un composite, no, no, Sí, no, sí, sí. no, porque ahí todos se encargaban de procesar. Claro. Es un ejemplo que lo tienen clarísimo, incluso alguno lo usó en el parcialito. Si yo puedo resolver una consulta, listo, retorno lo que yo resuelvo, y si no puedo definir, me fijo en un siguiente y poder definirlo. ¿En qué ejemplo usábamos un siguiente? En los comparadores, ¿se acuerdan cuando hicimos el comparador compuesto? Cuando ordenamos, hacíamos un comparador genérico con cualquier nivel de comparación. Por ejemplo, comparo por nombre, y si dan iguales, después por apellido, y si dan iguales, después por edad, y si dan iguales, después por cantidad de artículos vendidos. ¿Sí? Pero podía haber otro comparador que sea por apellido, después por nombre, y cortaba ahí. Y yo los podía encadenar, ¿sí? Usando la palabra cadena, los podía encadenar uno atrás del otro para obtener un orden diferente de los objetos. Ahí usábamos esta forma del patrón, que es permitir elegir una estrategia de procesamiento. Si lo puedo ordenar por nombre y apellido, que traducido al comparador sería si el resultado de comparar los apellidos de los dos objetos me da igual, ¿qué quiere decir? Que no lo puede resolver ese comparador. Entonces tengo que resolverlo con el comparador siguiente. Ahí me fijaba por nombre. Si los nombres eran iguales, no puedo resolver, se lo tengo que pasar al siguiente. Si la edad era igual, era diferente, resolvía y devolvía por edad. Y si seguía siendo igual, bueno, terminaba resolviendo que eran iguales. ¿Sí? Iba siguiendo el caminito hasta que alguno resolvía la solicitud de ver cuándo un objeto era menor que otro. ¿Sí? Esa es una de las alternativas, y la otra alternativa es cuando es una cadena de procesamiento. ¿Sí? Este me permite elegir una estrategia, lo trata uno, y cuando uno lo puede resolver, corta. Y la otra es que es una cadena, cuando tenemos acciones secuenciales sobre un objeto. ¿Sí? Cuando cada elemento de la cadena, cada procesador, lo que va haciendo es agregar algún procesamiento adicional a lo que ya procesó el procesador anterior. ¿Sí? Y si algún procesador, de nuevo, no puede tratarla, fíjense que acá las caritas están al revés, ¿sí? Porque si este pudo procesarlo, bueno, pasa a la siguiente. Si este pudo, pasa al siguiente. Si alguno se rompe porque hay algún error y no puede procesarlo, entonces falla. ¿Sí? Esa es la diferencia. De esto no sé si vimos algún ejemplo, pero serían, si quieren, por ejemplo, procesar un texto, ¿sí? Imagínense, recibo un texto plano, ¿no? Un string. Y quiero primero separarlo en palabras, después cada palabra pasarla a minúscula. El siguiente procesador podría, por ejemplo, eliminar las palabras que están repetidas, ¿sí? Y cosas así. Entonces, el primer procesador al texto lo pasaría a minúscula, perdón, lo separaría en un arreglo de palabras. Se encargaría este primer procesador. Como si lo puede procesar, voy a la siguiente tarea. Si se rompe por algún error, alguna condición, entonces falla y no puedo seguir trabajando. Si lo pude separar en palabras, bueno, cada palabra la pasa a minúscula este otro, ¿sí? Este se va a encargar de eliminar los acentos no sé, o de eliminar palabras repetidas, cualquier cosa que se les ocurra. Y también la cantidad de procesos que quieran, que sean secuenciales y que cada uno dependa del resultado del proceso anterior, ¿sí? Normalmente estos procesadores son intercambiables, o sea, yo puedo poner cualquiera en cualquier orden, siempre y cuando un procesador sepa cuál es el que le sigue para poder pasarle el mensaje si no lo puede resolver o si lo puede resolver, depende de cuál sea cualquiera de las dos situaciones. Em, ¿Cuál es la jerarquía de clases de este patrón? Tenemos un cliente, ¿sí? Que va a ser el que recibe el mensaje que tiene que
que responder. Ese cliente, bueno, va a tener un procesador, que es el primer elemento de la cadena, y cada procesador va a tener una referencia al siguiente procesador, ¿sí? Estos son 2 puntos, me quedó mal eh, o sea, siguientes del tipo procesador. Ahora después se lo arreglo antes de subirlo. Y se me corrió la flecha, no sé qué pasó acá. Entonces, cuando me llega el mensaje, tomar solicitud es un mensaje, es un método abstracto, ¿sí? Y cada una de las subclases, los procesadores concretos, va a tener codificada la condición para saber si toma la solicitud o no la toma. Si toma la solicitud, ejecuta lo que tenga que ejecutar, ¿sí? Y depende sea el caso, si de los dos que vimos anteriormente, si corta ahí la ejecución y se lo retorna el resultado al cliente, o si les pasa al siguiente procesador, ¿sí? El dato ya procesado. ¿Se entiende? No tiene tampoco mucha complejidad este patrón. Entonces, los tres objetos que están interviniendo, las tres clases que están interviniendo, es la clase procesador, que tiene una referencia al siguiente procesador de la cadena, y opcionalmente un método para cambiarlo, porque también, como los filtros, puede ser que el siguiente procesador se lo seten directamente el constructor y no permitan cambiarlo. O si no, bueno, también un método si quieren poder rearmar la cadena reutilizando los objetos. Y además tienen un método abstracto que es el que chequea si puede tomar un pedido que le llega, ¿sí? Y en caso de que no pueda tomarlo, saber a quién delegárselo, que es el procesador siguiente. Después, cada procesador concreto va a tener el código para procesar esa solicitud. Al recibir una solicitud, se fija si la toma o no y la ejecuta, pasándola al siguiente o no, dependiendo de cuál sea el caso de los dos que vimos. Y finalmente el cliente es el que va a crear la cadena pasándole un manejado o un procesador, como venía diciéndole recién, al constructor o al setter del procesador previo para ir armando la cadena. Otro ejemplo, los que están cursando interfaces, que por ahí les resulta familiar, es cuando ustedes hacen un clic en algún elemento de una interfaz gráfica, ¿sí? Tienen esta jerarquía de, por ejemplo, una ventana está formada por un panel y una barra de herramientas. La barra de herramientas tiene 3 botones, el panel tiene un subpanel, bueno, tiene un formulario con un input, un checkbox y un botón, y además tiene otro subpanel con un texto y un botón. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes hacen un clic en este botón? ¿Sí? Ese clic, bueno, lo trata el botón y después va a pasar al panel a ver si el panel tiene que hacer algo. Este subpanel se lo va a pasar al panel que está más atrás, el contenedor, y este contenedor se lo va a pasar a la ventana, ¿sí? Para ver si tiene que hacer algo con la ventana general. Ahí tienen una cadena de responsabilidades en la cual cualquiera de los tres puede, o sea, el botón podría ejecutar algo, el panel podría hacer algo, cualquiera de los tres puede hacer algo y se lo va pasando hasta el siguiente, hasta que no tenga más ningún siguiente a quien pasárselo, ¿sí? Este sería un ejemplo entonces de procesamiento secuencial. Y el ejemplo de los comparadores tienen un ejemplo de procesamiento alternativo, ¿sí? Si uno no puede resolverle, se lo pasa al siguiente y así sucesivamente. Cosas a tener en cuenta a la hora de implementarlo. Cada procesador de la cadena tiene su propia implementación para implementar el comando, ¿sí? Para procesar el comando. Cada procesador se tiene que encargar de conocer el siguiente procesador, ¿sí? Y es el mismo procesador el que se encarga de delegar el proceso al siguiente, el comando al siguiente, ¿sí? Para evitar que se pierdan. Si algún procesador está mal implementado y no lo pasa al siguiente, entonces ahí el comando se corta y por ahí tenía más cosas que trabajar con los siguientes elementos. Entonces hay que tener cuidado siempre que implementan un procesador nuevo, de un manejador nuevo, de acordarse de si es necesario llamar al siguiente elemento de la cadena. Ya otra cosa a tener en cuenta cuando lo implementen, no formar ciclos, ¿sí? Porque si forman un ciclo, la cadena no termina nunca. Si el último vuelve al primero, en ningún momento se corta. Y ahí van a tener un problema, un lindo Stack Overflow. ¿Cuándo se usa el patrón? Cuando las peticiones que le llegan a un objeto pueden ser atendidas por diferentes objetos receptores, ¿sí? Hay diferentes objetos que pueden encargarse de tratar ese problema. Entonces se los voy pasando uno a uno a ver quién es el primero que lo puede tratar, ¿sí? O bueno, en el caso de ser secuencial, todos van agregando algo o procesando algo de la entrada.
A priori no se sabe cuál es el objeto que va a atender la solicitud, ¿sí? El cliente se lo da el primer elemento de la cadena, pero no sé, en ningún momento el cliente se va a enterar cuál fue el objeto que trató ese problema, ¿sí? Eso no debería ser no debería ser un inconveniente a la hora de usar el patrón, porque al usar la cadena de responsabilidad, bueno, yo sé que alguien de la cadena me resuelve el problema y no me tendría que importar quién, en todo caso. La otra alternativa es que el pedido sea manejado por varios objetos, como el caso del clic en el botón, ¿sí? Lo maneja el botón, también lo maneja el panel, el subpanel y la ventana. Y esto también es importante, el conjunto de objetos que puede tratar la solicitud lo puedo cambiar dinámicamente, ¿sí? Yo puedo variar el orden de los procesadores, ¿sí? Si quiero cambiar el comportamiento resultante de la ejecución del mensaje. ¿Vamos bien? Voy medio rápido, capaz. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, evitar principalmente sentencias condicionales, ¿sí? Evitar decir, bueno, sí en el mismo objeto, en el mismo cliente. Si los nombres son iguales, entonces me fijo el apellido. Si los apellidos son iguales, me fijo en la edad. Eso me va a quedar toda un if gigante en el código del cliente y no me va a permitir cambiar en tiempo de ejecución el orden en el que me fijo las comparaciones, ¿sí? Al tenerlo todo en objetos separados y que cada objeto sepa cuál es el siguiente que puede manejar la solicitud, entonces yo esos objetos los puedo cambiar de lugar, ¿sí? Simplemente seteando el siguiente elemento de la cadena como otro objeto, y puedo cambiar entonces en forma dinámica el orden en el que se ejecutan los comandos. Bueno, se aplica, Luis les había mencionado los principios estos SOLID de orientación a objetos. Maneja acá estamos aplicando el principio de única responsabilidad, ¿sí? Donde cada clase, cada objeto de la cadena, cada eslabón de la cadena, sabe resolver o tratar de una forma diferente una solicitud y ella se encarga de saber si la puede manejar o no, ¿sí? Entonces, yo puedo testear fácilmente por separado cada objeto, ¿sí? Independientemente de su orden en la cadena, para ver si está funcionando bien o no. Y cuando lo inserto en una cadena de responsabilidad, ese objeto va a seguir funcionando, debería seguir funcionando bien, ¿sí? Y también, bueno, otro principio que respeta el patrón es el principio Open Clock, que es la O de Solid, que me permite agregar nuevos procesadores o acciones a la cadena sin romper el código que ya existía en el cliente o en el objeto que recibe la solicitud, ¿sí? Porque simplemente al respetar la misma interfaz, tener el mismo método, yo lo puedo insertar y no pasa nada, si todo sigue funcionando. ¿Cuáles son las desventajas? ¿O cuándo se puede romper la cadena? Bueno, se puede romper si un procesador se olvida de invocar al siguiente elemento, el comando ahí se pierde, ¿sí? Hay que tener cuidado a la hora de implementar que no pase eso. Y si un procesador le pasa el comando a un procesador incorrecto, podría pasar que se forme un ciclo, ¿sí? Y ahí, bueno, voy a tener un problema de que no va a terminar nunca de ejecutarse el comando porque la cadena es circular. Otro de los problemas es que si tienen algún bug, ¿sí? Les salta alguna excepción, bueno, las trazas de ejecución pueden llegar a ser bastante largas si en la cadena tienen muchos elementos. Eh, Y también se puede generar código duplicado en los procesadores, ¿sí? A veces cuando tienen que chequear diferentes condiciones los mismos procesadores, ahí van a tener código duplicado que hace que el código sea un poco menos mantenible. Pero como cada uno está encapsulado, cada tarea está encapsulada en una clase, bueno, eso tampoco sería por ahí demasiado problema. A ver si tengo algo más. Un ejercicio, ¿sí? Para que vean más o menos en qué situaciones se puede aplicar este patrón. Dice que la aprobación de créditos de un banco puede ser concedida por diferentes departamentos, dependiendo de las condiciones del préstamo, ¿sí? O del crédito. Si el monto del préstamo, es un ejemplo súper sencillo, ¿no? Si el monto del préstamo supera los 5.000, lo puede aprobar el ejecutivo de cuentas. En realidad, si no supera los 5.000, lo puede aprobar el ejecutivo de cuentas. Si está entre 5.000 y 10.000, lo tiene que aprobar el jefe inmediato, el ejecutivo de cuentas, que recibe la solicitud.
Y si el monto es más de 10.000, la aprobación la hace el gerente. Mirá cómo está, cómo le llegó la inflación a las filminas. Estos montos no tienen sentido ahora, ¿no? Para un crédito. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos el objeto, una interfaz manejador o procesador, que sería... Dale, Gonzalo. Sí, ya con esto terminamos y me quedo para consultas nada más. Nos vemos el lunes. Entonces tendría una interfaz que sería, por ejemplo, aprobador de crédito, sí que va a tener un método que sea ver si puede tratar o si puede aprobar un crédito que le llega como parámetro. ¿Sí? Después, el primer elemento de la cadena va a ser el ejecutivo de cuentas, que se va a fijar si el monto del crédito es menor a 5.000. Le dice, bueno, sí, te lo puedo dar. Si no puede, se lo pasa al siguiente elemento, que va a ser otro objeto manejador de créditos, que va a ser el jefe del ejecutivo de cuentas. ¿Sí? Ese se va a fijar si está entre 5.000 y 10.000. Si no está en ese rango, no puede resolverlo, se lo pasa al gerente y finalmente el gerente, en este caso, aprueba todos los créditos o bueno, se fija alguna condición del cliente, lo que sea que tenga que fijarse, pero ahí tienen una cadena de responsabilidad bastante literal, ¿no? En el cual esto sería por jerarquías. El ejecutivo de cuentas se lo pasa a su jefe, el jefe se lo pasa al gerente, eh, y así hasta que el gerente finalmente es el que aprueba o no aprueba, el que toma la decisión. ¿Sí? En el práctico que le subí recién, en el práctico 9, el último ejercicio creo que tienen también este patrón, combinado con el strategy, tienen las dos cosas. ¿Tienen alguna pregunta de strategy o cadena de responsabilidad? ¿Queda claro? No son muy complicados. El strategy ya lo están usando, lo van a usar, también va a entrar en el parcial porque es algo que ya usan, no es algo nuevo, ¿sí? Eh, y este no lo hemos tomado nunca, pero tampoco es muy complicado para implementar. Si Luis se levanta con el pie izquierdo, por ahí se los toma. Mentira. Bueno, con esto cortamos la teoría. No sé si quieren consultar algo de los prácticos o hacer una miradita por arriba del práctico 9 y si no, ya los dejo libres. Me quedaron 3 igual ya. Bueno, nos vemos el lunes entonces, chicos. Genial, a ver. Cualquier Bueno, cosa. Marcelo, entonces, ya que se van todos, nos vemos el lunes. Dale. No, Digo, igual si querés, yo hasta las 9 me quedo acá, así que si tenés alguna duda, aprovechamos. no, te iba a decir de ver un poco el práctico 9, pero bueno, después lo chusmeo. Dale, cualquier cosa me preguntás, ¿sí? Dale, Fíjate, más o menos, aunque sea para el lunes, ya que es la última clase antes del parcial, hacete aunque sea algún esquemita de cómo lo plantearías los ejercicios, a ver si no llegás a codificarlos todos. sí, Eh, sí, 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 quédate tranquilo que lo voy a tener que mirar así, porque para practicar. sí, ya está, por eso. El lunes a lo sumo resolvemos alguno algún ejercicio del práctico o vos que te animás por ahí si querés mostrarme lo que hiciste y lo vemos directamente sobre tu ejercicio, sobre tu solución. Dale, dale, ¿Sí? dale, Como, dale, como vos quieras. dale, Marcé. Dale, Bueno, y Luis también, que sigan bien. dale, gracias, Cristian. Nos vemos el lunes. Cuídate, Hasta Cristian. luego, hasta el Buen fin de. lunes. Chau, chau. Igualmente, chao, chao. Ya que Ah, corto la grabación.